Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. ¿Cómo superar los altos déficits comercial y fiscal y el alto endeudamiento? La economía salvadoreña tiene un enorme déficit comercial donde las importaciones superan por mucho a las exportaciones. Un alto déficit fiscal donde los egresos superan por mucho a los ingresos. Un alto endeudamiento que superará este año el 72% del PIB y un crecimiento de la economía que ha promediado un 2% anual. ¿Cómo superarlos? Es la gran pregunta. El enfoque tradicional pone el énfasis en arreglar las finanzas públicas, conteniendo el gasto y aumentando el ingreso con un ajuste fiscal concentrado en los próximos 2 años, además de estimular la inversión privada y el crecimiento para generar empleos decentes y mayores ingresos fiscales. FUSADES y el Fondo Monetario Internacional favorecen este enfoque. Pero hay un economista no convencional que tiene una visión y enfoque alternativo que ha venido desarrollando en los últimos años, defendiendo su posición en el gobierno y en el Fondo Monetario Internacional, diciéndoles en su reciente misión que la economía salvadoreña ya no necesita ajuste, lo que muchos consideran un verdadero sacrilegio. Para entender y discutir su análisis y propuesta, conversamos esta noche con el doctor Óscar Cabrera, presidente del Banco Central de Reserva y gobernador de El Salvador en el Fondo Monetario Internacional y gobernador alterno en el Banco Mundial y en el Banco Interamericano de Desarrollo. Bienvenido, Óscar. Muy buenas noches, Alberto. Pues un saludo a la población salvadoreña que nos está viendo. Bien, vamos a intentar que esta conversación sea comprensible para quienes no son economistas, es decir, para la inmensa mayoría de la audiencia. Y lo haremos, Óscar, como los doctores. Primero vamos a comenzar con el diagnóstico y después vamos a continuar con el remedio. Comencemos entonces. Bueno, creo que no ha habido tantas ocasiones en que tú puedas desarrollar esta visión, esta manera de pensar y de analizar la economía y las finanzas públicas, que entiendo lo has hecho a veces en público, pero sobre todo al interior del gobierno y cuando vienen las misiones del banco. Lo primero que tenemos que decir efectivamente es que hay al menos 2 interpretaciones sobre los desbalances macroeconómicos, el desbalance comercial y fiscal, y sobre el alto endeudamiento y el bajo crecimiento de la economía. Yo le llamaría a uno el convencional, ¿verdad? Y ahí meteríamos a muchísimas instituciones y personajes, economistas, y el que tú has desarrollado en los últimos años desde el Banco Central. Resúmelos las 2 posiciones. Primero la posición dominante, más que convencional, sostiene que los déficits fiscales son los que explican el déficit comercial. El déficit fiscal para la población es la diferencia entre los ingresos menos los gastos. Cuando los gastos son mayores decimos déficit fiscal. El déficit comercial es cuando las importaciones son mayores que las exportaciones. Por lo tanto, bajo este enfoque, se advierte que el excesivo gasto genera un déficit comercial. Este déficit comercial genera apreciación de la moneda y obviamente esto lleva a la larga a los desequilibrios comerciales. Esta visión convencional sostiene que el sentido de la causalidad es del déficit fiscal al déficit comercial. Sin embargo, las pruebas empíricas que se han hecho a nivel mundial no son concluyentes y el corpus, la economía dominante y los formuladores de política dan como verdadera esta explicación y a partir de eso es que recetan medidas de austeridad fiscal a los países. Esto creo que es muy importante que la población lo conozca. No se está tomando en cuenta que el déficit comercial
se explica por las diferencias de competitividad de una economía como la salvadoreña, con un componente exportable menos complejo respecto a una economía como la de los Estados Unidos. Entonces, en la visión alternativa, lo que origina los déficits comerciales son las diferencias de competitividad, es decir, costos de producción más elevados que sus socios comerciales, un componente exportable de bajo contenido tecnológico, genera un comercio desequilibrado y obviamente este comercio desequilibrado no es más que explicado por las discapacidades que tiene la estructura productiva de nuestra economía. Cuando sucede esto, déficits comerciales estructurales, la forma como los países saldan esos déficits es a través de corrientes de capital que entran a los países vía endeudamiento, vía inversión extranjera directa, pero este equilibrio, entre comillas, depende de la capacidad de una economía de poder pagar este endeudamiento. Entonces, en concreto, la visión alternativa es los déficits comerciales explican a los déficits fiscales. Bueno, algunos te dirán que en el caso salvadoreño es lo que hace posible los niveles tan grandes de déficit comercial son las remesas. Si no fueran por las remesas, la economía se ajustara, los niveles tanto de comercio, exportaciones e importaciones, pero ciertamente de importaciones, como los mismos niveles de la producción serían mucho menor, el equilibrio se daría a otro nivel, ¿verdad? El sentido de la causalidad es pues diferente. Dada nuestra estructura productiva ineficiente, que no has generado empleo de calidad históricamente, ha hecho que 2.5 millones de salvadoreños emigren hacia los Estados Unidos de América en busca de un empleo digno. A la larga, digamos que el déficit comercial lo viene a suavizar esas transferencias que hacen nuestros familiares al Salvador y eso es importante porque cuando nosotros estamos midiendo la solvencia de un país o la solvencia del sector público, hay que agregar al Producto Interno Bruto las transferencias de los salvadoreños y hay que restarles toda la salida de capital de las empresas que están localizadas en El Salvador en concepto de pagos de dividendos a sus casas matrices. Vamos a hablar de eso a continuación, pero creo que es correcto decir que en última instancia el enorme desequilibrio comercial tiene en última instancia su origen en la incapacidad productiva y competitiva de la economía que expulsa gente o expulsa mucha gente y no exporta, dijéramos, bienes y servicios suficientes. Esa es la causalidad última, un tema que, por cierto, está a la orden del día respecto al debate sobre migración. Pero bueno, una particularidad de tu análisis es que tu medida del ingreso de la economía no es el Producto Interno Bruto, es decir, la suma de los bienes y servicios producidos en un año en la economía, sino el ingreso nacional bruto disponible, que lo estabas precisamente introduciendo en el punto anterior. Sí, creo que es muy importante que la población sepa que el ingreso en promedio de los hogares salvadoreños no solo se consigue con la producción local, no solo con los salarios que obtienen los salvadoreños en El Salvador, sino que con las remesas familiares que envían sus familiares en los Estados Unidos. Para ponerles un ejemplo, el ingreso nacional disponible bruto en el 2018 fueron 29.802 millones de dólares, mientras el Producto Interno Bruto, que es el valor de los bienes y servicios producidos en la economía,
fue de 25.697 millones. Esto es una brecha de alrededor del 16% de ingreso efectivo que está entrando a la economía salvadoreña. Pero bueno, para calcular el ingreso nacional bruto disponible, además del PIB, le aumentas las remesas y le quitas el dinero que se va al exterior en concepto, por ejemplo, de repatriación de utilidades. Digamos que en un sentido práctico es correcto. A lo producido en la economía salvadoreña le sumamos las remesas, que fueron 5.092 millones el año pasado, y le restamos toda la repatriación de utilidades de las empresas internacionales que están en El Salvador, que solo el año 2018 fueron 1.450 millones de dólares, que no es un valor nimio y que por lo tanto es fundamental tener cuál es la medida de ingreso de esta economía. Hay una serie de investigaciones a nivel mundial donde sostienen que en aquellos países que reciben fuertes flujos de remesas familiares, el caso de la región centroamericana, la medida de solvencia de un país tiene que verse a partir del ingreso nacional disponible bruto y no a partir del Producto Interno Bruto. Bueno, vamos a ver ese aspecto que es central, porque no es lo mismo un nivel de deuda en relación al Producto Interno Bruto que un nivel de deuda en relación al ingreso nacional bruto disponible. En tu análisis, y vamos ahora a entrar pues al tema del déficit fiscal, en tu análisis el sistema de pensiones es el factor principal del alto déficit fiscal, por encima, dijéramos, del bajo crecimiento y de la ausencia de una reforma fiscal integral. Pareciera que si no tuviéramos el déficit provocado por el sistema de pensiones, entonces la deuda pública de El Salvador sería mucho más manejable. En efecto, cuando nosotros calculamos los ratios de la deuda del sector público no financiero más las pensiones, la deuda en el 2018 es de 61.4%. Pero si nosotros quitamos el costo de las pensiones, la deuda del sector público no financiero es de 44.9%. ¿Qué significa una deuda cercana al 44%? Es una deuda manejable, es una deuda que pudiera ser, síntoma que no existe un riesgo. Sin embargo, este costo de las pensiones ha venido creciendo desde el año 2006 hasta la fecha y obviamente es la que está impactando a la economía en su conjunto. Tú afirmas que la deuda pública se ha estabilizado. En efecto. Y que tenderá a bajar porque se logró un superávit primario, ¿verdad? Ingresos menos egresos menos intereses de 0.8% del PIB, que es lo que se necesita para estabilizar la relación de la deuda con el ingreso nacional bruto disponible. Esto, que puede sonar muy bien, es una especie de sacrilegio para lo que es el análisis más convencional y para lo que ha sido hasta ahora y sigue siendo la posición dominante del Fondo Monetario Internacional. Vamos a ver, primero, ¿cómo solucionamos el volumen de la deuda? Que es 61 con pensiones, que es 44 sin pensiones. Hay dos enfoques. El pensamiento dominante nos vuelve a decir austeridad fiscal, recorte gasto corriente, incremente los ingresos tributarios, aumentando el impuesto al valor agregado, 2 puntos. Deflación en los precios de la economía, ¿esto qué significa? Reducir salarios,
reducir beneficios de las empresas e implícitamente aquí hay también un tema del número de plazas, ¿verdad? Entonces, de una forma errada, sostienen que el recorte de gasto va a generar mayor crecimiento en el futuro, porque hay un hada de la certidumbre que al ver que esta economía es muy bien portada, va a desencadenar la inversión extranjera directa en El Salvador. Un momentito, ahí has hecho un salto mortal, es decir, si hay menos plazas y sobre todo las innecesarias, ¿verdad?, que son bastantes miles, esto va a ser un factor que va a reducir entonces el déficit fiscal, para lo cual se necesitaría entonces un nivel de endeudamiento menor para financiar ese déficit fiscal. O sea, antes de dar el salto al... Digamos, el pensamiento dominante y la recomendación del Fondo Monetario no es tan particular como lo que tú estás ampliando. Creo que eso es una opinión muy personal. Lo que el Fondo Monetario dice es, vea, estos son los ratios que usted tiene que hacer un ajuste fiscal de 2% del Producto Interno Bruto en 2 años, según la Ley de Responsabilidad Fiscal. Ahora, usted lo puede hacer el 100% por gasto. Usted como formulador de política vea dónde le aprieta más el zapato, o lo puede hacer mitad y mitad, ingresos y gastos. Vamos a seguir conversando sobre este tema cuando regresemos de este corte comercial. No nos cambien. ¿Cómo superar los altos déficits comercial y fiscal y el alto endeudamiento? Este es el tema que nos ocupa conversando con Óscar Cabrera, presidente del Banco Central y gobernador por El Salvador en el Fondo Monetario Internacional. Óscar, retomo el tema de que tú afirmas que la deuda pública se ha estabilizado y que tenderá a bajar porque se logró un superávit primario de 0.8% del PIB, es decir, la relación de ingresos y gastos menos intereses. ¿Qué es lo que se necesita en tu cálculo para estabilizar la relación de la deuda con el ingreso nacional bruto disponible? No estamos relacionándolo con el PIB en este caso. Explícanos esto. Sí. Primero, no es mi posición personal, es fruto de un conjunto de investigaciones que hace el Banco Central. Una de las investigaciones que expusimos hace 3 semanas sostenía respondía a la siguiente pregunta: ¿cuál es el superávit primario con el que tenemos que estabilizar la deuda respecto al ingreso? Y el cálculo... O sea, que necesitamos que nos ingresen más recursos fiscales que los que gastamos. Es una manera de ponerlo. Es una manera, digamos, con una tasa de crecimiento de 2.2% en el largo plazo, sí, más una tasa de interés efectiva, que es lo que pagamos de la deuda, de 3.5, el superávit primario es de 0.8. Pero el año pasado hemos tenido ya un superávit primario de 0.8. Entonces, el ajuste requerido para estabilizar la deuda es 0. Ya lo alcanzamos. Para que ya no siga creciendo. Para que ya no siga creciendo. Es decir, es tener una piscina a un cierto nivel para que ya no le estemos echando a través de una manguera más endeudamiento, sino que dejarla estable. Pero el hecho que lo hayas logrado el año pasado no quiere decir que necesariamente lo vas a lograr este año próximo, donde estamos viendo que el déficit fiscal que cerró en 2.7, hoy la proyección es que va a cerrar en el 3.8. Nuestra prescripción de política pública para el futuro es continuar haciendo el esfuerzo de generar superávit primario de 0.8. ¿Cómo vamos a alcanzar esto? Primero, necesitamos de una política flexible, una política fiscal flexible que permita incentivar el crecimiento económico, que la política fiscal no sea el fin en sí mismo, sino que una herramienta para crecer aún más. También necesitamos que el gasto de capital, lo que es la inversión pública,
consiga permanecer en el tiempo. En los últimos años hemos visto una evolución muy disímil, crece la inversión, vuelve a caer el siguiente año, vuelve a crecer, pero no crece de manera sostenida. Por cada dólar, nuestras estimaciones dicen que por cada dólar de inversión genera $1.50 de crecimiento económico. Por lo tanto, significa que es muy importante el rol de la inversión pública. Otro, nosotros planteamos, si queremos generar superávit primarios, que de hecho esto es ajuste, generar superávit primario, el ajuste tiene que ser por el lado de los ingresos, empecemos por el lado de los ingresos, y acá creo yo que es muy importante cambiar la dinámica de la recaudación tributaria, donde 2/3 partes de la recaudación son impuestos indirectos. Debemos de ir mejorando esa mezcla para que entre 2019 a 2021 pudiéramos aumentar la progresividad del 40 al 50%. Otro de los elementos que conversábamos contigo es aumentar la tasa de tributación efectiva. La tasa de tributación efectiva de las empresas en el 2016 fue 2.5%. Gracias a las exenciones fiscales que tienen las empresas, al final, dentro de lo que pagan respecto a su renta imponible, es apenas del 2.5%, mientras que los asalariados, su renta imponible es del 11.4%. Es acá donde nosotros vemos que esa mezcla no está funcionando, la política fiscal no está cumpliendo un objetivo fundamental, que es mejorar la progresividad y mejorar la redistribución. Estaba haciendo referencia a que tú afirmaste que la deuda pública se ha estabilizado por la referencia pues al superávit primario, pero te decía que ya para este año eso mismo no, pareciera que no se va a cumplir si la proyección de déficit fiscal es de 3.8%. Es decir, y en ese sentido no se podría afirmar que se ha estabilizado si en la primera oportunidad que tenemos vemos que el déficit fiscal de nuevo se está disparando. A eso me refiero. No estamos diciendo que la deuda a partir del 2018 hasta el infinito ya esté estable. No, lo que estamos diciendo es que con la deuda que hemos tenido en el 2018, ¿cómo hacer para que esa piscina ya no entre más agua? Ya. Y la manera es conseguir en el 2019, 2020, 2021 superávit primarios. Ya la ley de responsabilidad fiscal nos dice hay que hacer un ajuste del 2%. ¿verdad? Tú afirmas consecuentemente que no es necesario el ajuste, que además sería contraproducente porque al reducir la demanda agregada reduciría el crecimiento y los mismos ingresos fiscales. Posición, dicho sea de paso, de una visión más keynesiana o post-keynesiana, ¿verdad? De cómo la insuficiencia de la demanda tiene una serie de efectos sobre la producción, etc. Lo que nosotros decimos, y no solo lo dicen los economistas del Banco Central, sino muchos economistas del Fondo Monetario, es que la medida de solvencia o la medida de sostenibilidad que está utilizando el Fondo Monetario no está reflejando el monto de ingresos que está recibiendo El Salvador. Esa medida solo la conseguimos con el ingreso nacional disponible bruto. El ajuste que calcula el Fondo Monetario solo es con PIB. Está dejando de lado 5.080 millones y una salida de 1.400 millones en concepto de royalty. Otro tema es que la economía está empezando a crecer. Apenas estamos creciendo unas décimas por arriba del crecimiento económico. Un ajuste fiscal muy fuerte, o sea, va a generar un frenazo en la economía, dado que los gastos de consumo final dentro del PIB representan el 86%. Y si subimos 2 puntos del PIB, eso lo vamos a ver en tiempo real. Al IVA, ¿verdad? A la recomendación de aumentar el IVA del 13 al 15%. Y otro elemento que es más ideológico
que teórico, que no está demostrado y que está implícito en los últimos artículos cuartos, es el concepto de austeridad transitoria. ¿Qué significa? Que una reducción del déficit fiscal va a ser fuerte en los próximos 2 años, pero a partir del tercer año el crecimiento económico va a aumentar de forma sostenida. Esta teoría se llama austeridad fiscal expansiva, no ha funcionado. Tenemos el ejemplo de Grecia, tenemos el ejemplo de España y por el contrario, este ajuste fiscal está minimizando los efectos contractivos en el crecimiento que harían que no se cumpla el objetivo de deuda a ingreso o de deuda PIB porque el crecimiento se va a disminuir y va a ser necesario sucesivos esfuerzos de austeridad fiscal. Entiendo que tú has conversado este tema y tu equipo con las autoridades del Fondo Monetario, particularmente de la última misión que acaba de estar acá. Ellos volvieron a subrayar la necesidad del ajuste. En su comunicado dijeron que el sólido desempeño económico es una oportunidad para fortalecer aún más la posición fiscal. El gobierno ha sentado las bases para un crecimiento sostenido por medio de la implementación de reformas estructurales y el fortalecimiento de los marcos de política. No obstante, recomienda a la administración entrante profundizar la consolidación fiscal con el fin de reducir la deuda pública, recomendando un ajuste primario de aproximadamente 2% del PIB en el periodo 2019-2020, un ajuste fiscal concentrado al comienzo del periodo. Es decir, pareciera que todavía no ha sido lo exitoso en persuadirlos. Sin embargo, hay un reconocimiento al gobierno, a la política económica y aún a la política fiscal, diría yo, lo que me sorprendió. Pero por otro lado, siguen planteando la necesidad del ajuste. ¿Cómo han estado la discusión con ellos sobre este nuevo enfoque y propuesta que ustedes proponen? Sí. Yo creo que es muy importante, aparte del déficit primario, que es el déficit sin el pago de intereses, el déficit pues global. Si nosotros nos centramos en el 2009, vamos a ver que el déficit global casi llegó al 6%. Y al 2018 es menos 2.3%. Son 4 puntos del ingreso nacional de ajuste fiscal que han habido desde el 2009 hasta el 2018. Ponte a pensar que estaríamos creciendo incluso por arriba del 3%. Es un ajuste importantísimo y cuando nosotros sostenemos que, digamos, este ajuste tiene que ser moderado, es porque somos una economía dolarizada. Por el lado del gasto solo tenemos política financiera de forma indirecta que la maneja el Banco Central y la política fiscal que es la predominante. No tenemos ni política monetaria, crediticia y cambiaria como el 92% de los países en el mundo. Entonces, por lo tanto, los ajustes fiscales intensos impactan sobremanera el crecimiento económico. Bueno, más de alguno dirá que tú proporcionas un análisis teórico conceptual para justificar gastos excesivos del Estado. Otros dirán que esta es una manera de justificar llenar de plazas injustificadas las instituciones del Estado o algunas políticas clientelales de subsidios de agua y electricidad a muchos que no lo necesitan. Es una manera, dirán otros, de justificar, continuar con la presentación de presupuestos desbalanceados que conduce a déficits fiscales permanentes y aumentar la deuda pública para financiarlo. Y esto a su vez conduce a menores calificaciones de riesgo y aumentar los tipos de interés para financiar al Estado y a los particulares. Más de alguno dirá, esta es
el razonamiento académico para justificar muchas de las cosas que se consideran deben de ser enfrentadas y combatidas de alguna manera. Primero te quiero felicitar, has resumido de buena manera la visión dominante del por qué hay que hacer un recorte indiscriminado de gasto. Son argumentos, Oscar. Nuestros argumentos sostienen, por un lado, hay que continuar trabajando en la mejora de la competitividad para ir reduciendo nuestro déficit comercial. Hay que venir trabajando por el lado de nuestra posición fiscal a fortalecer el sistema de pensiones. Tenemos 19 puntos de la deuda que son explicadas por el sistema de pensiones y ahí nos estamos olvidando que el costo de las pensiones es la variable fundamental, si no estaríamos en una deuda cercana al 44%. También estamos recomendando tributación progresiva, mejora del gasto. Siempre hemos insistido que todo formulador de política fiscal tiene que evaluar el rol de los multiplicadores del gasto. No es lo mismo $1 de gasto que genera 0,70 en el corto plazo que $1 de inversión público en puentes, carreteras, hospitales, que te está generando $1.50. Y tú has planteado que el Fondo Monetario Internacional ha subvaluado el multiplicador del gasto y su impacto, ¿no? Por eso es que los impactos del ajuste fiscal en el crecimiento económico que ha estimado el Banco Central, no Oscar Cabrera, es de más de 1.5. Bien, yo sé que tu planteamiento va más allá de lo que sí ha sido discutido esta noche, que tienes una visión y una propuesta de reforma al sistema de pensiones y por el otro lado otra visión y propuesta sobre la transformación productiva, dijéramos, de la economía, dijéramos la transformación más estructural como un elemento fundamental. Pero bueno, el tiempo se nos acabó y esperamos tal vez en otra ocasión abordar estos temas contigo. Sí. Pues muchas gracias, Alberto. Desde el Banco Central nosotros no opinamos si detrás tenemos una investigación. Bueno, Oscar, te agradezco la presencia. Ha sido una interesante exposición que a mi juicio no se conoce suficientemente en el país y que merece ser escuchada y analizada. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por su atención. No nos cambie, hay más contenido en Prisma.